Pedagogía de la salud, para que la ciudadanía conozca el problema y juntos encontremos una solución. Nuestro sistema de salud es un sistema fragmentado que le pone múltiples barreras de acceso de la población a los servicios. También es un sistema ineficiente que despilfarra muchos recursos en transacciones administrativas y que es proclive a la corrupción y que no está cumpliendo con su principal objetivo, cuál es mejorar el bienestar, la salud de la población colombiana. ¿Qué proponemos? Proponemos una transformación del sistema de salud con miras a garantizar el goce efectivo del derecho a todos los residentes del país, independiente de su capacidad de pago, independiente de su etnia, independiente de si residen en el área urbana o en el área rural o en la rural dispersa. Para eso proponemos implementar un modelo de atención basado en el cuidado integral de la población, en la atención primaria, teniendo en cuenta los determinantes sociales de la salud, la seguridad alimentaria, la educación, la recreación, el empleo y demás. Todos los sectores trabajando solidariamente con el sector salud, participando también desde la comunidad en los diferentes espacios de organización y de gestión de los servicios y reorientando los servicios de salud desde los hospitales públicos y privados, pasando de la competencia a la cooperación con redes integrales e integradas de servicios de salud, donde lo que se persigue es que los recursos estén aplicados a las necesidades de la población en un territorio. La ley estatutaria plantea en el artículo 13 cómo deben ser las redes integrales de servicios de salud, las cuales deben apoyar pues que haya un mejor acceso, una mejor oportunidad en el cuidado, que se garantice el goce efectivo del derecho y que sobre todo que tengan un enfoque territorial, que no se le pongan barreras de acceso a la población a los servicios y que se garantice también la cobertura universal. La ley 100 lo que pone son múltiples barreras de acceso porque se basa en la mercantilización de los servicios y en un sistema transaccional fragmentado que estigmatiza a la población según su capacidad de pago, que los discrimina. Entonces aquí la población pobre que no está afiliada tiene muchas más dificultades para poder acceder a un servicio de salud, igualmente la población del régimen subsidiado y demás. Y se ven en los indicadores epidemiológicos, la población que pone más mortalidad materna, más mortalidad infantil, más desnutrición, más bajo peso al nacer, es la población de las áreas rurales, de las áreas dispersas, la población más pobre, la población del régimen subsidiado. Mientras quienes están más cercanos a las áreas urbanas, pues reciben una mejor atención y ponen menos muertos. Entonces tenemos un sistema inequitativo que discrimina a la población según la capacidad de pago y que no contribuye a la justicia social y a la equidad. La razón central para que no se implemente y se desarrolle la ley estatutaria es que hay unos grupos económicos detrás de la intermediación financiera en salud, los cuales pues viven muy cómodamente en este sistema, están captando recursos, poniéndolos a rentar de manera privada recursos públicos y obviamente están viviendo muy cómodamente, entonces no quieren dar el paso a torcer, tienen cooptado el gobierno, tienen cooptado gran parte del Congreso de la República y obviamente quienes estamos al otro lado, que cuestionamos el sistema, los usuarios que son las víctimas del sistema de salud colombiano, los prestadores públicos y privados, el talento humano en salud, no hemos sido capaces de organizarnos para poder transformar de manera afirmativa este sistema de salud que vaya en desarrollo de la ley estatutaria. Entonces vamos a tratar de hacer este análisis del salvamento, que eso a la larga es el salvamento de las EPS, el salvamento financiero, en tres, digamos, como cosas que se van a ir combinando. Una, un breve contexto del tema, otra, hablar de la normatividad, principales normas, decretos, un proyecto de decreto que hay en ciernes en este momento y que le daría, digamos, como otro oxígeno más a las EPS que están ahí financieramente, a esas 12 o 16 o las que hay ahí, se plantea darles más oxígeno. Ahí hay tiene una expectativa importante y algunos cuestionamientos que nos pueden servir pues como para el tema. Muchos afincados en una querella judicial que todavía está viva y que está en el Consejo de Estado. Enseguida hablamos de eso. Muy bien, entonces aquí un contexto rápido. Esto nos gusta mucho mostrarlos como para ver que esto no es una cosa que empezó de un momento para otro. Aquí simplemente destaqué en azul como lo que tiene que ver con el tema, ¿cierto? Para pasarnos del resto. Por allá, en mayo del 2011, está la rueda de prensa famosa del presidente Santos con Sandra Morelli,
con el procurador Ordóñez, con Santa María, que era Mauricio Santa María, que era el ministro de Salud, bueno, etcétera, y salen ellos a decir que hay un gran iceberg, la punta de un gran iceberg, donde se evidenció un desfalco que ellos cuantificaban en más de 4.5 billones de pesos. De ahí viene lo que se denominó el cartel del FOSIGA. En ese momento salen 5 miembros del Ministerio de Salud esposados. Igual también salen 5 miembros de las directivas de nueva EPS, también para la cárcel, y de ahí se destapa ya lo que se convirtió luego en el cartel de ASEMI. El cartel de ASEMI, 14 EPS agremiadas en ASEMI, con sendos presidentes de EPS más el presidente de la agremiación, son sancionados por la Superintendencia de Industria y Comercio. O sea, eso no es una anécdota, no, eso ya está ejecutoriado, tuvieron que pagar, algunos les tuvieron que embargar los bienes para que pudieran pagar, entre ellos están Sura, Confenalco, pues más cercanos, y bueno, el resto. Eso, el que quiera el documento me dice y se lo paso completo. Desde ahí, ¿por qué es muy importante? Porque ahí empieza la Contraloría General de la República, sobre todo la doctora Sandra Morelli, que fue la que estuvo al frente de este tema, motivando incluso con la Federación Médica Colombiana, de la mano con la Federación Médica Colombiana y con la división, entre comillas, pues yo lo veo así desde afuera, que tienen ustedes como el Observamed, el Observatorio por el Medicamento, y todo lo que se dio pues por ahí en esa época, se evidenciaron estas cosas. De ahí, la Contralora pues hizo, ya venía haciendo unos requerimientos al gobierno nacional, que enseguida vamos a ver parte de ellos, de que las EPS no solo estaban cobrando más de la cuenta, sino que no estaban cumpliendo con los indicadores financieros que los obligaba la normatividad vigente a esa época. Muy bien. Ya luego viene el gobierno, digamos, de Alejandro Gaviria, y por aquí en el 2015 tiende pues unas normas que enseguida vamos a ver, que provocan unas liquidaciones y se crean unas figuras que son las reorganizaciones institucionales, y se dan los otros 7 años para que las EPS se recuperen financieramente. Y parte de esta política de recuperación financiera o patrimonial de las EPS, pues tiene que ver también un tema del famoso acuerdo de punto final que el actual presidente ha venido desarrollando. Digamos que este es un contexto general ahí y rápido del tema, pero nos vamos a ahondar en unos detalles aquí rápidamente. La Contraloría General de la República ya lo advertía por allá, hizo varios memorandos de advertencia. En una de ellas dice, vea, ustedes tienen un decreto que sacaron en el 2007. Este decreto, el 574, fue el primer decreto que dio 7 años, es decir, se cumplía en el 2014, para que las EPS cumplieran con unos indicadores financieros, en especial las EPS del régimen contributivo, porque en ese entonces pues apenas estaban naciendo las EPS del régimen subsidiado, que antes se denominaban administradoras del régimen subsidiado. Muy bien, y entonces se hace una función de advertencia sobre la situación financiera de las EPS, estudiando lo que había vigente al 2018. Ese decreto 547 es el primero que trae como unas definiciones de cuáles son los indicadores financieros que se les debe medir a las EPS, el patrimonio técnico, el margen de solvencia, las reservas técnicas. Yo no me voy a detener en estas cosas que son, valga la redundancia, muy técnicas y que para esta reunión pues no es como el objeto. Pero en algunas cosas sí, por ejemplo, este que es el capital mínimo, ellas deben acreditar un capital mínimo de 10.000 salarios mínimos. Obviamente esto se actualiza año tras año, deben tener un capital mínimo para poder operar, que esto es una cosa exigua para manejar billones de pesos, pues esto es una desproporción, si se quiere. Viene un término que luego se va a modernizar, que es el margen de solvencia, y esta es básicamente como la relación entre lo que tienen activos y lo que tienen en deudas, en pasivos. Y aquí este primer decreto dice que podrán alcanzar el monto determinado en el presente artículo, ajustando el valor de riesgo definido en el 12% de manera gradual. Desde por allá ya se veía que ellos no cumplían, y se les iba a dar una opción de que lo cumplieran de manera gradual. Plantea en esta primera advertencia, por allá en agosto del 2014, la Contraloría
envía una función de advertencia donde le dice al Superintendente Nacional de Salud que la situación financiera de las EPS de ambos regímenes presenta un deterioro mayor al que venía informándose a la opinión pública por distintos medios. Y explica cuál es ese deterioro. El 61% de las EPS no tenían recursos líquidos para funcionar, 44 de 72 EPS registraban un margen de solvencia negativa y no contaban con la capacidad financiera para operar legalmente. Y muestra unas gráficas. Estas son parte de las gráficas que se han mostrado en el Congreso en ese entonces, que hicieron parte de los memorandos de advertencia. También el que los necesite, yo tengo gran parte de los memorandos de advertencia que en su momento se hicieron. Aquí se ve cómo desde por acá se venían manejando cifras negativas en el margen de solvencia y en el patrimonio mínimo, esto en el régimen subsidiado. Muy bien. Y entonces hace unos cuestionamientos. La Contralora dice que a pesar de que este decreto dice que tienen que cumplir de manera permanente con el capital mínimo y con el régimen de solvencia, pues se evidencia que eso no es así y que esto es una crisis sistémica en el régimen subsidiado. O sea, como esto como ustedes saben, no es nuevo. Y una cosa parecida hace con el régimen contributivo. Les dice, el régimen contributivo también viene presentando, ya desde por acá, cifras negativas en margen de solvencia y patrimonio, y patrimonio mínimo y capital mínimo, perdón. Muy bien. Y también deduce que aquí hay una crisis sistémica aquí y que se demuestra en estas cifras que ella muestra, y dice que en su momento el gobierno nacional es consciente que debe existir una supervisión única del tema financiero y expide unos decretos donde se ordena reasignar unas funciones de inspección, vigilancia y control de las EPS que la Supersalud venía ejerciendo y que ahora se las pasa a la Superfinanciera. Entonces, la Superfinanciera en su momento también tuvo velas en este entierro y se da, digamos, como una transición para que la Superintendencia Financiera de Colombia asuma paulatinamente esas funciones. Y hace un énfasis en el tema de Salucop. El tema de Salucop, y dicen, mire, Salucop, que es la EPS que más afiliados tiene en el sistema, mire cómo tiene esos indicadores financieros, una insuficiencia patrimonial, un capital de trabajo neto negativo. Todos estos son cifras negativas año tras año, mes tras mes, como viene. Y plantea que el no actuar con lo previsto en las normas que rigen el margen de solvencia del sector salud, ha llevado a un deterioro muy complejo del sistema general de seguridad social en salud, y que en tal efecto, y como prevé el ministerio en los decretos tales, que un elemento fundamental para garantizar el cumplimiento de los objetivos del sistema de salud es que las entidades mantengan una adecuada solvencia desde el inicio de sus operaciones. Y esto es una cosa fundamental, desde el inicio de sus operaciones, no que lo vayan cumpliendo hacia adelante, ¿cierto? Entonces aquí hay una cosa que se viene incumpliendo y que obviamente hemos venido aceptando con los N normas que han salido. Plantea también que en este decreto, por el cual en este decreto nuevamente la entidad permite insistir en la importancia de darle cumplimiento a dicha normativa, por lo cual se enviará esta comunicación al Ministerio de Salud, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Superintendente Financiero, quien junto al Superintendente Nacional de Salud han mostrado una falta de gestión. Hace un primer, digamos, cuestionamiento de fondo a la superintendencia. Han mostrado falta de gestión, de vigilar estos indicadores financieros de las EPS. Cada una de estas entidades destinatarias de esta función deberá en un plazo no mayor de 2 semanas enviar unas respuestas sin perjuicio de las actuaciones fiscales que correspondan. Entonces ya eso está avisado. Viene entonces otro decreto, el decreto 2702 del 2014. Recuerden que el 574 es del 2007, da 7 años para cumplir de manera paulatina esos indicadores que se cumplen en el 2014. Y entonces en el 2014 viene es un regalito de Navidad, decíamos en su momento, porque esto sale el 23 de diciembre del 2014. Y este regalito de Navidad, pues lo que plantea es otros plazos adicionales. Entonces, con el objeto de actualizar y unificar las condiciones financieras y de solvencia de las EPS para garantizar una habilitación y una permanencia de estas empresas manejando estos recursos. Plantea inicialmente cómo sería el capital mínimo, cómo se calcula,
no nos vamos a detener en esto, plantea también que ya no vamos a hablar de margen de solvencia, sino que vamos a hablar de patrimonio adecuado, ¿cierto? Y plantea cómo se calcula, cómo se hace ese cálculo del patrimonio adecuado. También plantea que debe haber unas reservas técnicas. Entonces tenemos capital mínimo, patrimonio adecuado y reservas técnicas. Y que estas reservas técnicas se deben invertir. Entonces las reservas técnicas son básicamente las reservas que se hacen en el pasivo, en la contabilidad de las EPS. Si yo sé que hago un contrato, yo EPS hago un contrato con un hospital o clínica y el hospital o clínica me hace una factura, apenas me haga esa factura por, no sé, 100 millones de pesos, yo me voy al pasivo y pongo menos 100 millones de pesos. Mientras que se los pago. Cuando se los pago, pues ya quito la reserva. Pero a la vez, esos 100 millones de pesos yo los tengo que invertir. Una proporción de eso lo tengo que invertir en un portafolio financiero. Entonces, lo mismo tienen que hacer con las urgencias. Tienen que más o menos cuantificar cuántas urgencias que se llegan sin autorizaciones hay que calcular para poder hacer esa reserva técnica. Muy bien, y esas reservas técnicas, como les digo, se deben invertir, se debe mantener una inversión en unos portafolios financieros que aquí hay un desvío de recursos, hay que decirlo, porque cada año saca un decreto el ministerio que dice, vea, de esa rentabilidad que le produjo a usted esas inversiones de recursos de la UPC, usted se puede quedar con tanta plata. ¿Cierto? Y ahí es donde se configura pues, la intermediación financiera y las ganas pues, de mantener los recursos por ahí quietos en unos especies, digamos, entre comillas, de CDTs, para hablar así coloquialmente. Ya hay muchas variables de portafolios financieros rentándole a las EPS. Muy bien, pero aquí hay que recordar qué dice la ley estatutaria y extensa jurisprudencia. En el artículo 25, pues se plantea la inembargabilidad de los recursos, pero plantea igualmente que los recursos públicos que financian la salud son inembargables y tienen destinación específica y no podrán ser dirigidos a fines diferentes a los previstos constitucionales legalmente. Y también hay varias sentencias que plantean esto, que los recursos del sistema no pueden hacer parte de los patrimonios, ni siquiera de las entidades territoriales, mucho menos de las EPS. Hay una sentencia de unificación, que se me olvida el nombre en este momento, creo que es la 580, de por allá de 1997. Desde por allá venimos lidiando con este tema. Muy bien. Y entonces este decreto 2702 le da, del 2014, perdón, le da 7 años. 7 años para que se cumplan. Y dice cómo se cumplen paulatinamente, progresivamente, en el primer año el 10%, etcétera, etcétera, hasta que el séptimo año, es decir, el año pasado, se debía cumplir el 100%. Y como vimos en otra reunión pasada, pues no se cumplieron y enseguida vamos a recordar eso, que no se cumplieron. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar con esto que no se cumplió? No se cumplió este, digamos, entre comillas, segundo plazo que se les da de 7 años para cumplir esto. Muy bien. Plantea este decreto autorización para operar, que la superintendencia va a verificar su cumplimiento, que solo se habilita a las que tienen un objeto exclusivo para el aseguramiento, excepto a las cajas de compensación familiar, que tienen otro fin, digamos, y tienen esos programas o hacen parte de EPS. Y viene la obligatoriedad de la superfinanciera para vigilar, para hacer la vigilancia. Sin embargo, esto lo deroga el plan de desarrollo de Santos, la ley 753. O sea que hoy la superintendencia ya no tiene velas, la superintendencia financiera no tiene velas en este entierro, sino que todo se concentra en la Superintendencia Nacional de Salud. También se plantea unas órdenes de capitalización y dice que la superintendencia podrá ordenar capitalizaciones que enerven insuficiencias de capital y el incumplimiento podrá ser sancionado. Incumplimiento del régimen de condiciones financieras y de solvencia, cuando se incumpla estas condiciones que están en estos plazos, dará lugar a adopción de medidas correspondientes por parte de la superintendencia de conformidad con sus competencias. Nosotros pensamos que aquí hay una potencial acción de cumplimiento. Y la idea es mirar qué hizo la superintendencia en estos últimos 7 años, ¿cierto? Porque todavía tenemos un montón de EPS, las 12, las 16 o las 20, que terminaron estos 7 años incumpliendo estos indicadores financieros. Y el mismo decreto dice que
el incumplimiento, tiene que tomar algunas medidas. La superintendencia, ¿cuáles fueron las medidas que ha tomado? Si siguen ahí estas EPS, como lo vamos a ver enseguida. Muy bien. Luego, la ley 1953, la ley del plan de desarrollo, trae pues muchas cosas, pero en especial lo relacionado con este tema, es que se otorgan herramientas a la Superintendencia Nacional de Salud que son propias de la Superintendencia Financiera y que están contenidas en el Estatuto Orgánico Financiero. Entonces aquí es cuando el sistema ya migró a que tenemos es un aseguramiento comercial, ¿cierto? Un aseguramiento individual y comercial. Y entonces todas las normas del Estatuto Orgánico Financiero que están dirigidas básicamente es a vigilar que los bancos, que los aseguradores, que las instituciones financieras, pues cumplan con unos indicadores financieros, que haya un FOGAFIN que los respalde, etcétera. Todas esas normas se trasladaron al sistema de salud colombiano. Entonces, por eso a las EPS, de alguna manera, se les trata como unos bancos que pueden producir rentabilidades, ¿cierto? Y que obviamente están destinados a otras cosas, a generar rentas, no tanto a atender pues la población que es como el objeto misional de los recursos del sistema. Entonces, esto se hace en el plan de desarrollo, se le otorgan esas herramientas a la superintendencia, se plantean unas medidas cautelares para evitar la toma de posesión, mire que esto lo dice claramente, esto es textualmente de ese artículo 68, y dentro de estas medidas para evitarla, es decir, para que no se liquide una EPS, entonces está la vigilancia especial, entonces tuvimos a Comeva, por ejemplo, que es la noticia del momento, lo tuvimos en vigilancia especial mucho tiempo. Hoy tenemos a varias en vigilancia especial. Sabia Salud, por ejemplo, aquí el departamento está en vigilancia especial. En su momento Capital Salud, la de Bogotá, también estuvo en vigilancia especial, etcétera. Otra figura es la recapitalización. Venga, como socios inyectan recursos, administración judiciaria, cesión total o parcial de activos. Y entonces ya aquí se están metiendo con una figura que más adelante vamos a revisar y que fue lo que utilizó Café Salud para convertirse en Medimás, la reorganización institucional, o cesión de pasivos y contratos y venta, enajenación de establecimientos de comercio, a otra institución o fusiones. Y se plantea que con cargo a una subcuenta que está en la ADRES, que estaba en el FOSIGA, la subcuenta de garantías, el gobierno podrá llevar a cabo cualquiera de estas operaciones, ¿cierto? Y aquí pensamos, venga, pero con recursos del sistema, de la UPC y demás, se va a inyectar a las EPS para que se salven. Pues ahí hay, digamos, un cuestionamiento de fondo. Y entonces, Alejandro Gaviria, con el Ministerio de Hacienda, hace una proyección. Y esta gráfica, que es una gráfica que está contenida por allá en uno de los marcos, de los documentos que habilitan el marco fiscal de mediano plazo, con lo cual se soportó el plan de desarrollo de Santos, dice, vea, en salud vamos a tener estas pérdidas durante todo este tiempo, en régimen subsidiado y en régimen contributivo, pero por allá a partir del 2024 van a estar superavitarias, van a tener superávit, ¿cierto? Para todo este trayecto fue que se realizó el decreto 2702 que acabamos de ver y los demás ajustes, más lo del plan de desarrollo, etcétera. Entonces aquí se marca, digamos, la senda de cómo con recursos incluso del presupuesto general de la nación, de la UPC, etcétera, vamos a permitir que las EPS se recuperen financieramente. Y entonces viene otro regalito de Navidad, el decreto 2117 ya del 2016, 2 años después de salir el decreto 2702, sale este decreto, y este decreto lo que crea son los procesos de reorganización institucional y las condiciones financieras de solvencia. Entonces aquí ya teníamos el problema de Salucop, que le entregó, que le cedió los pacientes a su hermanita Café Salud, y que ya estaban enredados también con Café Salud. Entonces aquí se fue armando paralelamente esta figura de la reorganización institucional para poder vender Café Salud. Entonces aquí se definen cómo son los procesos de reorganización y se plantea que en procesos de fusión, escisión, creación de nuevas entidades, otras formas de reorganización institucional, las EPS participantes podrán ceder sus afiliados. Aquí estamos cediendo afiliados, inclusive vendiendo afiliados, ¿cierto? Como los vendió Café Salud a Medimás, como, entre comillas, perdónenme, las están como vendiendo ganado, aquí están vendiendo personas, activos, pasivos, habilitación para operar, o sea, ceden la habilitación, la autorización que le dan al Estado para operar, la ceden,
Y los contratos de conformidad con lo que están pactados, los contratos que tienen ellos con los hospitales y clínicas, también los es a la EPS que resulte el proceso de reorganización. Esto lo utilizó al pie de la letra Café Salud, que se reorganizó en Medimás. Listo. Y plantean cuáles son esos requisitos mínimos para un plan de reorganización. Esto no nos vamos a detener en esto, porque lo más importante aquí es las condiciones, los plazos y el tratamiento financiero especial que se le da a las EPS que piden reorganización institucional. Entonces aquí, por ejemplo, se les plantea unos avances en el fortalecimiento patrimonial. Entonces, cuando se haya capitalizado el porcentaje acumulado previsto en el corte del año anterior con aportes o dinero o capitalización de acreencias y demuestre el compromiso de capitalizar el porcentaje correspondiente al año en que se solicite el tratamiento financiero especial. Aquí demarcamos el tema de capitalización de acreencias. Las acreencias aquí son las deudas que tienen las EPS con los hospitales y clínicas. Entonces aquí a los hospitales y clínicas se le está diciendo, venga, ¿usted por qué no me perdona un poquito de su deuda, de su cartera y se hace socio de nosotros? ¿Cierto? Se hace socio de nosotros, él está proponiendo por aquí Sabia Salud, lo propuso Comeva en su momento, entonces unos prestadores son socios de Comeva y ahí se fueron con Comeva ya también. Entonces, esto es la capitalización de acreencias. Y esto, que es lo más crítico, es que para ser parte, digamos, como ese beneficio que vamos a ver enseguida que otorga este programa de reorganización institucional, las EPS deben presentar un modelo de atención orientado a la mitigación del riesgo en salud. Esto es textual. Entonces dice, la EPS debe acreditar la implementación del modelo de atención para mitigar el riesgo en salud con base en un plan de gestión del riesgo cuyos resultados reflejen una tendencia a la generación y restablecimiento del equilibrio financiero sin afectar la calidad y oportunidad. Entonces, en esencia, ¿qué es esto? Mitigar el riesgo, no el cuidado integral, no la garantía del derecho, no, mitigue el riesgo y con los recursos que genera esa mitigación del riesgo, o sea, frene la tensión, contenga la demanda, contenga los costos. Entonces, con ese ejercicio financiero que va a ser positivo, usted va a recuperar el equilibrio financiero. Es decir, con recursos de la UPC, mámele gallo a la población, póngale barreras de acceso, etcétera, con ese plan de gestión de riesgo y usted se va a recuperar financieramente a partir de los recursos que tienen. Es una destinación específica para atender a la población, no para recuperar patrimonialmente una EPS. Muy bien, reservas técnicas, se plantea también lo que se va a hacer con eso y se dice que esos plazos se va a tomar como base la medición del 31 de diciembre del 2015. Pero aquí viene el premio mayor, la cereza, digamos, del pastel. Y es que ya no se le dan 7 años, sino que se le dan 10 años, ¿cierto? Entonces, y que se cuentan desde diciembre del 2014, ¿cierto? Cuando se expidió el decreto 2702. Entonces, estos tendrían hasta el 2024, digamos, en teoría tienen 3 añitos más. Ya los que tenían 7 se les cumple el 31 de diciembre, tienen estos más. Muy bien, y aquí plantea unas cosas pues muy horribles que en su momento revisamos. Los porcentajes para cubrir el defecto del capital mínimo, del patrimonio adecuado y la inversión de reservas técnicas podrán ser ajustadas por la EPS y aprobadas por la superintendencia a partir del 23 de diciembre del 2017 y en todo caso al quinto año deberán haber cubierto el 50% del defecto. Ellos pueden ajustar los estados financieros. ¿Cómo así? ¿Cómo así que una empresa puede decir, y enseguida se dice más claramente con el tema de las pérdidas, por ejemplo? Entonces dice, para el cumplimiento del capital mínimo y sobre deducciones del capital primario, las EPS podrán descontar proporcionalmente las pérdidas incurridas en el ejercicio del 2016 y siguientes, de acuerdo con el momento que realiza la pérdida y el periodo de transición. Entonces, ellos pueden diferir una pérdida para cumplir con el indicador. Muy bien. Planes de ajuste. Esta es una figura que hace parte de los programas de recuperación o de reorganización institucional. Este plan de ajuste, para los planes de ajuste y cumplimiento de las condiciones financieras y de solvencia, se debe considerar a la EPS como una sola unidad económica, independientemente de que maneje los regímenes. Esto es una cosa importante para, por ejemplo, para nueva EPS que maneja los dos regímenes. Aquí esto es una cosa, otra gabela que se le da, y es que la glosa que tenían en su momento del FOSIGA, ahora de la ADRES, por recobros, por cosas que están por fuera del POS, se considera definitiva, pero cuando la EPS ya haya agotado todos los trámites, y eso hace parte de su patrimonio.
Entonces ellos dicen, Comeva dijo toda la vida, es que el FOSIGA, luego el ADRES, me debe 500.000 millones, y entonces eso hacía parte de su patrimonio, ¿cierto? Como una cuenta por cobrar, y eso le ayudaba a disfrazar, entre comillas, pues sus indicadores financieros, que ya eran malos, pero eso le ayudaba, digamos, como a disfrazar un poco. Luego viene este decreto, el decreto 718 de mayo, el 4 de mayo del 2017, y este decreto ya es un decreto más problemático todavía, porque este decreto adiciona 2 parágrafos, que son estos, al 21, a lo que habíamos revisado, al anterior que revisamos, adiciona esto: las entidades que soliciten mediante procesos de reorganización institucional diferentes a la fusión y escisión, es decir, venta, la creación de nuevas entidades ante la Superintendencia Nacional de Salud no requerirán cumplir para su aprobación con el requisito de participación en el capital de la entidad resultante del proceso de reorganización. En este caso, las sesiones a que hace referencia el presente artículo podrán ser parciales. Y este fue el artículo y el decreto que utilizó Café Salud para poder venderse a Medimás, o que más bien utilizó el liquidador de Salucop, que es propietario de Café Salud, para vender a Café Salud a Medimás. Y este fue el decreto que de alguna manera cuestionó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y enseguida nos vamos a referir un poquito al tema. Este decreto también trae un parágrafo 2, donde dice que en los procesos de reorganización previstos en el presente artículo, las entidades podrán presentar, junto con el plan de reorganización institucional, una propuesta para el cumplimiento de las condiciones financieras y de solvencia durante un plazo de cumplimiento de hasta 10 años, contados a partir de la aprobación del plan de ajuste que haga la superintendencia. Es decir, ya esto se convierte a perpetuidad, porque entonces ya no es por allá con corte al 2014, sino cada que se presente un programa de reorganización, ahí empiezan a contar los 10 años. Te nos vamos a quedar con EPS toda la vida, ¿cierto? En todo caso, al final del quinto año deberán cumplir con el 50%, digamos, del defecto proyectado al cierre de la vigencia fiscal de la operación. Muy bien. Y entonces aquí, desde ahí se vienen produciendo desde hace mucho tiempo varios indicadores. Traje este como para poner un ejemplo. Cosalud utiliza el decreto 2702 y por aquí se ve, digamos, como la proyección que debía cumplir año tras año hasta el 2021. Seguimos a ver qué tanto cumplió o no cumplió. Luego otras utilizan el decreto 2117 de reorganización, por ejemplo, Comeva, ¿cierto? Y Comeva empezó por aquí cuando se le hizo la reorganización, y por aquí estaban los porcentajes que tenía que cumplir, los tenía que cumplir hasta el 2024, no le alcanzó porque pues, ya es insostenible, era insostenible pues Comeva. Estas utilizan el decreto 718, entre ellas Medimás, ¿cierto? Que vende parcialmente, pues que recibe parcialmente, o que no recibe más bien capital de Café Salud, que es los parágrafos que acabamos de ver. Y están estas otras, ¿cierto? Donde aquí también se les da ese tratamiento especial hasta el 2024, y enseguida vamos a ver qué tanto cumplen o no cumplen. Listo. Este es un corte pues viejo, con corte de 2018, pero traje esta diapositiva fue por esto. Ya por aquí llevábamos, entre esas 37 EPS que se informaron en su momento, menos 8 billones de pesos. Menos 8 billones de pesos de patrimonio adecuado, es decir, de lo que era anteriormente el margen de solvencia, menos 8 billones de pesos, pues un sistema quebrado, digamos, de manera global, lo mostraba la misma superintendencia. Y hacía un zoom, digamos, planteando que en el marco del decreto 2702, compilado en tal y modificado por el 2117 y el 718, pues aquí tenemos estos programas de ajuste y programas de reorganización institucional aprobados, ACOSALUD, Ensanare, COPSOS. Este es como un plan remedial adicional a lo que ya se tenía, y estos fueron negados. Listo. Aquí está una de las evaluaciones a estas EPS que están en ese programa de reorganización, que dice que no cumplieron. O sea que ese programa de reorganización pues también es un fracaso. O sea, no solamente dar en los 7 años, sino que dar en los 10, pues obviamente continúa con el tema. Y viene este tema, que es un parte de los cuestionamientos, y que en su momento el doctor Jorge Enrique Robledo y otros pusieron una acción popular o sendas acciones populares, y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca pues confiere un fallo, ¿cierto? Un fallo en una primera instancia, que eso lo apela luego el Ministerio de Salud y la Superintendencia, y eso se va al Consejo de Estado, y estamos esperando que el Consejo de Estado se pronuncie,
Y sería también conveniente, pues que yo he tratado de hablar con el doctor Jorge Enrique, con su equipo de trabajo, para que toquen la puerta, venga, Consejo de Estado, ¿en qué va este tema? Porque este tema ya es una cosa crítica. ¿Por qué es crítico esto? Pues por muchas cosas. Aquí, ahorita cuando estaba tratando de entrar, pensaba, yo quisiera también mostrar esto, pero como les digo, abrimos otro espacio porque esto es una cosa donde se salpica mucha gente, donde se salpica al gobierno nacional anterior, al Ministerio de Salud, inclusive textualmente plantean por ahí el nombre de la viceministra, al Superintendente Nacional de Salud, a unos privados que asesoraban en su momento a Salucop, ¿cierto? Unas empresas que asesoraban a Salucop, pero que también se movían entre la superintendencia y el ministerio haciendo estas normas que acabamos de ver, haciéndolas a la medida de estas empresas para legalizar, entre comillas, pues lo que se ha venido haciendo y que están contenidos, todo eso está contenido en ese fallo, o en dos fallos, hay dos fallos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Entre otras, esto es una de las partes pues, que yo tengo separado por ahí en un Word, como un resumen, digamos, de esos fallos que son voluminosos. Entonces dice, en el auto del 23 de enero del 2019 se accedió a la solicitud de medida cautelar de urgencia formulada por los actores populares en escrito del 15 de enero del 2019 y por la Procuraduría General de la Nación, enradicado el 17 de enero de la presente anualidad, y en consecuencia se ordenó a Saludcop en liquidación y a Café Salud EPS suspender de inmediato la negociación y suscripción del contrato por el cual tales sociedades pretendían materializar la compraventa por parte de Dynamic Business y Medical Solution de los activos de Medimás EPS y de Eximed SA hasta tanto se dictara sentencia. Por otra parte, se ordenó a la Superintendencia Nacional de Salud abstenerse de autorizar la cesión de las acciones por parte de los accionistas de Medimás EPS, SAS y Eximed SA a Dynamic Business Medical Solution o cualquier otra persona natural o jurídica. La Procuraduría también planteó en esa discusión respecto del proceso de venta de Café Salud, persisten varias preocupaciones, como son el pago del precio de venta en un plazo de 5 años. Le dieron 5 años a Medimas para que les pagara, lo que demora la inyección de recursos al sistema, retrasa considerablemente la constitución de capital o patrimonio necesario para el pago de deudas que tiene Café Salud, afectando a acreedores legítimos. Desde el inicio de la operación de Medimás EPS SAS, 1 de agosto del 2017, hay que decir que ese decreto 718 se hizo el 4 de mayo y al 1 o 2 días empezó la venta. O sea, eso es una cosa así, pues se hizo el decreto para que se vendiera esta EPS. Y arrancó el 1 de agosto del 2017 y que hasta el 31 de octubre del 2018 esta entidad ha realizado pagos a través del método de giro directo régimen subsidiado por la ADRES por una suma de 695.000 millones de pesos. Se evidencia concentración en algunos beneficiarios, 42%, es decir, 295.000 millones de pesos representados en solo 16 prestadores de servicios de salud, correspondientes al 2.1 del total de la red de servicios. Es decir, al 2.1 de la red de servicios ya le estaban pagando el 42%, de un total de 742. Pues en su momento la ADRES tuvo que parar estos giros, porque se estaban sacando la plata para ellos mismos, para los dueños originales de Medimás. O sea, entraron fue, digamos, como, venga, yo me voy a sacar por derecho propio estos recursos. Una cosa pues que desde entrada estaba cuestionando la Procuraduría. Al corte del mes de octubre del 2018, Medimás EPS registra un patrimonio negativo, ya desde por allá venía con síntomas, desde que estaban haciendo, de 178.000 pesos. Esa es la campana, ya voy a terminar. El patrimonio está conformado por capital suscrito y pagado por valor de 534.000 millones de pesos, una reserva legal de tanto. Bueno, estos son cuestionamientos que ya de entrada le hace la Procuraduría a Medimás. Y por último dice, y esto es lo más importante, dice el tribunal, declarar que con la expedición del artículo primero del decreto 718 que acabamos de ver, el parágrafo ese que permitió, digamos, esa venta, se vulneraron los derechos e intereses colectivos al patrimonio público y al acceso al servicio público esencial y a que su prestación sea eficiente y oportuna. Sería del caso anular la referida norma, dice el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, si no fuera por la prohibición prevista en el CEPACA, en el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. Si no fuera por eso, dice el tribunal, yo anularía esto.
En su lugar, instase al gobierno nacional, especialmente al Ministerio de Salud y Protección Social, a revocar o derogar o demandar el artículo primero del 718 que adicionó el artículo que le permitió esa venta. Listo. Les dejo eso ahí y rápidamente les voy a recordar cómo está lo último que conocemos, que es con corte a marzo del año pasado. Estas son las que incumplen, patrimonio mínimo y capital, estas son las que siguen incumpliendo, todo este montón de que ven ahí, nuestra sabia salud, pero también por ahí está Capital Salud, que nunca ha cumplido, miren los 7 años, desde 2015 hasta 2021, no han cumplido. Todas estas EPS son las 12 o las 16 o las 20 que deberían salir porque no cumplieron este segundo curso remedial, si se quiere. Estas son las que están en programa de reorganización o plan de ajuste. Ya de aquí salió una, Comeva, ¿cierto? Pero aquí están estas otras que utilizaron esos decretos y que están, en teoría, 10 años más, no 7 años, sino 10 años más. Y la primera que lo utilizó, Medimás, ¿cierto? Entonces, aquí también, estas son como les digo, las EPS están en cuestión. Finalmente, pues esperaba que en diciembre iban a sacar otro decreto, dándole otros 7 años o lo que sea. Pero entonces hay unas tensiones en el gobierno. Unos orientados, que orientan el gobierno Duque, dicen, no, hay que depurar esta vaina y consolidar un oligopolio, que fue parte de lo que trataron de meter en los proyectos de ley 210 del 2013, en otro que hubo 2 años o 3 años después, y en el del año pasado, que logramos hundir el 010, consolidar un oligopolio. Entonces hay una tendencia de no, liquidemos lo que más se pueda para consolidar un oligopolio. Pero hay otros, y obviamente con el poder que tienen las EPS en este gobierno, dicen, no, demos otro espacio. Entonces sale este proyecto de decreto, salió a finales del año pasado, no se ha logrado, obviamente no ha salido, y este proyecto de decreto lo que hace básicamente es generar y flexibilizar, por el tiempo no me voy a tener, pero va a flexibilizar aún más, se reitera otra vez el cumplimiento de los 10 años hacia adelante, o sea, otra vez se le daría más tiempo y se le dan unas concesiones para que se puedan cumplir, digamos, de manera más eficaz y más oportuno el tema y para poderlos perpetuar, digamos, en el poder. Muy bien, eso digamos como que es a grosso modo lo que trae lo último. Esta es una realización de la Oficina de Comunicaciones de la Federación Médica Colombiana, miembro de la Asociación Médica Mundial, entidad asesora del Gobierno Nacional.